Jesús bendito del cielo. Llegamos ahí en el audio, ya está. Ya me escuchan, ¿cierto? Porque yo también ya me escucho diferente. ¿Saben qué? Vamos a rezar todos los días para que estas formaciones salgan bien, porque ya se apagó el teléfono, ya se nos fue el audio y luego regresamos con el teléfono y estaba todo súper bien. Aquí los indicadores de audio también dice que estaban todo normal, o sea, entonces, bueno, paciencia. Vean, aquí hay alguien que no nos quiere dejar formarnos y no nos vamos a dejar vencer por esta situación. El colmo que se nos vaya la luz ahorita, una cosa así. Si se va la luz ya nos vamos a cenar y si se nos va la luz, si ven que ya se apagó la transmisión, nos vamos a cenar todos a su casita y reanudamos mañana. No creo que pase a mayores, no nos dejemos por esto. Voy a regresar a donde me quedé por tercera vez. Qué cosa tan simpática. Se omiten los adornos y las flores en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos reflejando que es un tiempo de austeridad. Adornos, por ejemplo, hay quienes ambientan como realmente un desierto en la iglesia y tenemos que vivir la austeridad del tema, ¿no? de la liturgia. En este caso, por ejemplo, aquí en el centro nos pusieron pues unas piedritas, como unos arbustos, unas espigas, ¿no? Como para significar un poco la cruz del Señor, al pie las manos en oración, como para indicar un poco los signos cuaresmales, pero sí quedó muy en lo sencillo, porque la idea es esa, que transmitamos un tema de sencillez, de aridez, de toda austeridad, para que cuando lleguemos a la Pascua, pues se vea la alegría y reaccionemos en la algarabía pascual. Entonces al final de la historia sí vale la pena esto. Se suprimen todos los adornos y también las flores. Mucho cuidado, si en tu parroquia o en tu casa o en el lugar donde vas, hay que sacarle todos los adornos. No tenemos. Hay muchas cosas que están adornando. Tampoco es como para conflictuarnos la existencia. Porque la ambientación, hay parroquias que naturalmente son así y no las podemos mover. Hay otras que sí se puede quitar, poner cosas, signos, me explico. Hay otras que definitivamente no y tampoco eso nos va a complicar la vida. Simplemente la liturgia es la que nos está ayudando o los signos son los que nos están ayudando a poder vivir esta experiencia cuaresmal. Las flores suprimidas, exceptuando por ahí la fiesta de la Anunciación o la fiesta de San José, que sí podemos hacer algo como un poquito más festivo, porque hacemos como un paréntesis y estas fiestas entran en la cuaresma sin ser cuaresmales. Y la música de instrumentos, a ver, aquí viene lo mismo. De repente los ministerios de música vienen con todo, ¿no? La batería, las guitarras, los bajos, todos los instrumentos. Pero el ejercicio es acompañar la liturgia desde la austeridad incluso de los instrumentos para que nuevamente cuando lleguemos a la Pascua se sienta otra vez la alegría y se note tajantemente el cambio que estamos viviendo. Entonces no es que el padre diga que me cae mal, que no quiero la batería, que no me gusta el bajo, que no tantas... No, simplemente es una cuestión de volver a acompañar el proceso litúrgico. En este caso hay que darle prioridad al órgano, que quedaría espectacular para la cuaresma, o limitar los instrumentos. Lo más clásico en los ministerios de música, las panderetas, como los instrumentos pequeños, ¿cierto? Los de acompañamiento, ahí son como los más clásicos. Habría que evitarlos para que en la Pascua sí tengan una mayor participación y puedan acompañar de la mejor manera. Los domingos de Cuaresma tienen un prefacio propio y se pueden usar las plegarias de la reconciliación. Pónganle mucha atención a cada domingo de Cuaresma, desde que empieza el saludo en el prefacio, del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿Por qué? Porque entonces viene caminando una experiencia de escuchar para aprender lo que me está diciendo el prefacio, el contenido del prefacio, que es una síntesis espiritual, teológica, de enseñanza espectacular que la Iglesia nos ofrece. Y si puedes conseguirte el texto del prefacio,
qué mejor, para que lo tengas ya preleído y sepas cuál se va a ir ocupando. Y también es el tiempo propicio para usar las plegarias de reconciliación que vienen al final del misal romano. Generalmente se piden para los miércoles y los viernes darles preferencia. Te vas a dar cuenta al escucharlas porque es diferente. La plegaria 2 es muy breve en mucha síntesis, pero las plegarias de reconciliación expresan la necesidad del pueblo de Dios de reconciliarse con el Señor. Son plegarias bien bonitas, pónganle mucha atención también. Aquí un detalle para los que estamos viviendo en Ecuador. Las normas establecidas por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en el tiempo de Cuaresma, los fieles podrán permutar, cambiar, la abstinencia de los viernes por otras obras de penitencia que impliquen especial ejercicios de caridad y de piedad. Ejercicios de limosna, de visita a los enfermos o a los ancianos, de visitar a los presos, necesitados y la enseñanza de la doctrina cristiana. Acuérdense que es muy diferente el ayuno de la abstinencia. El ayuno implica obligadamente miércoles de ceniza y viernes santo, obligadamente. Y después de eso ya es más opcional. Entonces yo ayuno sabiendo que si tengo la edad para hacerlo y las condiciones para ello, como una ofrenda, como mostrarle a Dios mi amor. Y es diferente de la abstinencia. El ayuno es no comer. Y la abstinencia es no comer esto específicamente o no hacer esta actividad específicamente. Y la abstinencia se propone para los días viernes, básicamente. ¿Qué pasa si yo no puedo vivir un viernes de abstinencia en la Cuaresma? Lo cambio, lo permuto por una obra de caridad, una limosna, por algo que sustituya mi abstinencia. Esto aplica a partir de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En los otros países, como en México, revisamos lo que dice la Conferencia Episcopal Mexicana y a partir de ahí podemos ir tomando esta dinámica, que no debe de variar mucho. La Cuaresma es el tiempo litúrgico de purificación e iluminación por excelencia, tanto en la liturgia como en la catequesis litúrgica. En la liturgia, en la acción, como en la catequesis que se nos está dando. Mediante el recuerdo o la preparación del bautismo. Todos ya fuimos bautizados y los que se están preparando para el bautismo, la liturgia cuaresmal es muy, pero muy favorable porque los prepara para la Pascua. Y los que ya estamos bautizados nos ayuda a renovar nuestros compromisos bautismales. El tiempo de la Cuaresma prepara a los catecúmenos y renueva a toda la comunidad de fieles y nos dispone para la celebración del misterio pascual. Detalle con esto. De repente se me aparecen miércoles de ceniza y desaparecen y los vuelvo a ver hasta el domingo de Ramos y desaparecen y los vuelvo a ver hasta el Viernes Santo y ya de ahí desaparecen y no los veo hasta Navidad. Entonces, no se trata de eso. No es que voy miércoles de ceniza, Viernes Santo y ya luego ya no. Es que empiezo con el miércoles de ceniza a caminar este proceso que me está adentrando en la experiencia del desierto de Jesús. Pero no me quedo solo en la Cuaresma o no me quedo solo hasta la Semana Santa. Ese es el camino, son los escalones, es la preparación para llegar a la Pascua, que es la fiesta principal. Todo gira en torno a la Pascua, al misterio pascual. Por lo tanto, sí tendríamos que tener como mucha claridad en esto. De repente me dicen, padre, es que lo importante es miércoles de ceniza. No, lo importante es todo, porque del miércoles iniciamos y nos vamos preparando hasta llegar al día de la Pascua. Con mucho cuidado con esto. De repente se me van por ahí el miércoles santo o jueves santo y el viernes medio aparecen al Vía Crucis y luego se me desaparecen. No, son días de prioridad a los ejercicios espirituales. Cumbre del tiempo de la Cuaresma es la vigilia pascual. No se entiende Cuaresma sin la vigilia. Tenemos nuestra vigilia pascual y porque celebramos la vigilia pascual es la justificación o el motivo para celebrar toda la Pascua. Sin vigilia pascual no tendríamos por qué tener Cuaresma. Entonces pongámosle mucha atención a ello. Empiezo la Cuaresma porque me estoy preparando para llegar a la vigilia pascual el sábado en la noche y vivir el domingo de la resurrección. No tiene sentido la Cuaresma y sus catequesis
si no nos preparamos para entender el sentido de la vigilia pascual. Te propongo entonces que organices un plan espiritual de Cuaresma. Repito, te propongo que organices en tu vida un plan espiritual de Cuaresma. ¿Qué implica esto? Que tomes tu agenda, tu calendario y organices tu tiempo, tus actividades para vivir adecuadamente el santo tiempo de Cuaresma, con el objetivo de que la Cuaresma tenga frutos abundantes en ti, en los tuyos y en los que te rodean. Entonces, punto número 1, organiza tu plan espiritual de Cuaresma. Y me vas a preguntar, padre, ¿y qué le pongo a mi plan de Cuaresma? Muy sencillo. Primero, hay que vivir o organizar en nuestro plan lo que nos pide la Iglesia. Para esto, primerito, ayuno y abstinencia. Veamos qué dicen los cánones acerca del ayuno. Canon 1249 dice: todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, a las obras de piedad y a la caridad, y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando dos cosas: el ayuno y la abstinencia, a tenor de los cánones que siguen. En resumen de este canon, todos debemos hacer penitencia conforme a nuestra edad o nuestra circunstancia, pero para que lo hagamos comunitariamente se especifican 2 días. Canon 1250 dice: en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y de manera especial el tiempo de Cuaresma. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Canon 1251. La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. En días pasados me decían, padre, ¿qué edad obliga el ayuno? Y yo decía, de 18 a 59, conforme dice el derecho canónico. Entonces una señora me dijo, me salvé. Padre, ya no voy a ayunar. Le dije, cálmese. No es de que ya no voy a ayunar porque la edad no me toca. Si usted se siente en la fuerza, en la disponibilidad y no tienes un impedimento por edad, vale la pena hacer el ejercicio. Si por temas de edad no puedes ayunar o no puedes ejercer la abstinencia, te obliga a cambiar eso por obras de caridad o por otro tipo de penitencia. Así es que no es que ya me salvé. No, cálmese. El primero de edad y ya después de salud. Si por condición de salud no se puede ayunar, entonces hay que abstenerse. Y si por condición de salud no se puede ni ayunar ni abstenerse, tenemos que enfocarnos en hacer otro tipo de penitencias. Por ejemplo, las personas que son diabéticas y que no pueden dejar de comer, ¿no? Ahí, por ejemplo, porque por problemas de glicemia, no les obliga a hacer ayuno total, pero sí ayuno parcial. Entonces, si se desayunaban, no sé, el pancito, el café, la fruta, todo lo que no deberían de desayunar, se limita a decir, ok, no puedo hacer un ayuno completo, pero me voy a hacerlo parcial como una ofrenda de ayuno. Si definitivamente no pueden dejar de ayunar o no pueden hacer ayuno, tienen que cambiar, permanece la oración y hay que sustituirlo por otra penitencia como tal, ¿no? O suplirla por alguna obra de caridad. Pero la idea es que no nos hagamos los cómodos y que no digamos, por edad ya no puedo, o por enfermedad ya no puedo, ya, y tranquilo, el miércoles de ceniza y viernes santo, tranquilos. No, hay que ver hasta dónde sí podemos y qué tanto es lo que podemos ofrecer. Y un carro.
Eh, la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, la del ayuno a todos los mayores de edad, hasta que se hayan cumplido 59 años. Cuide, sin embargo, los pastores de almas y los padres que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia, a quienes por no haber alcanzado la edad no están obligados al ayuno o a la abstinencia. Es decir, ¿cómo le hago con los niños? Pues bien fácil. Si todavía no tienen edad, simplemente hay que enseñarles que ese día o se come poquito, o nos limitamos, o nos privamos de las cosas que nos gustan por ese día como una ofrenda agradable a Dios y como un acto penitencial disciplinario formativo. El ejemplo más claro es miércoles de ceniza, no te dejo o no jugamos, no tomamos los videojuegos, las consolas, porque hay que privarnos de algo que nos gusta. En temas de ayuno, miércoles de ceniza, no hay postre, no hay si le gusta la sopita, pues no hay sopita ese día. Raro, ¿no? O sea, ese día no hay pizza, ese día no hay salida a almorzar o a comer, o no, o sea, tratar de enseñarles cómo se va valorando esta experiencia de las privaciones. Incluso ese día quítenles el azúcar, no les den cereal para que sientan. La conferencia episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Es decir, léanse lo que dice su conferencia episcopal, pero básicamente tendría que ser que si yo no puedo ayunar o no puedo tener una abstinencia, tengo que modificar mi día penitencial, siempre teniendo a la base o siempre la oración, siempre la palabra de Dios, siempre la Eucaristía, el encuentro con el Señor, pero en la práctica del ayuno y de la abstinencia, si yo no puedo ayunar o no me puedo abstener, tengo que modificar mi día penitencial por otro tipo de obra que me resulte el acompañamiento de ese día penitencial. Ahí sí puedo visitar a un enfermo, hacer una obra de caridad, veamos diferentes formas que se puede hacer, o puedo rezar también el Vía Crucis, alguna cosa que supla mi penitencia del ayuno y la abstinencia por un acto de piedad. Por su parte, el Catecismo dice, 1434, pasamos ahora al Catecismo. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. Antes me quiero regresar a una cosa que casi olvido. Dice en el canon 1552, cuiden sin embargo los pastores de almas y los padres de familia, que también se forman un auténtico espíritu de penitencia. A veces como sacerdotes exigimos bastante, pero es porque nos hemos relajado en este tema del ayuno y de la abstinencia en los días santos, ¿no? Porque esta tendencia que está muy presente de no te preocupes, ¿para qué ayunas? Mejor deja de ayunar y darle de comer a los pobres. Cálmense. Tenemos que vivir la experiencia para nosotros primero. Porque si tú te privas de un ayuno, de una abstinencia, de un día penitencial, ¿cómo vas a poder ayudar a los demás? Vas a perder un poco ahí el sentido. El ejercicio es personal y después familiar, y eso tiene que tener un efecto a corto, a mediano y a largo plazo. Pero primero tenemos que hacerlo nosotros. Si tú te privas de algo, si tú vives un ayuno, una abstinencia o un día penitencial, va a ser más fácil entender al otro para poder ayudarlo. Nada más les dejo eso como dato. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Entonces la conversión conmigo, con los demás y también con Dios. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Hace un tiempo conversábamos en algún momento que hay personas que se confiesan cada semana y cada semana te dicen,
padre, me quiero confesar un pecado chiquito, un pecado venial. Y entonces uno les explica que la confesión rigurosamente implica el acercamiento de la reconciliación con Dios, por supuesto, y el perdón de los pecados, pero vean que el catecismo nos explica que hay muchas obras de caridad que cubren o que perdonan nuestros pecados pequeñitos, los veniales. Ahí realmente es cuando nosotros tenemos que tomar conciencia de decir, tuve un pecado venial, la Iglesia me enseña, ¿debo de confesarlo oralmente o lo puedo perdonar con la intención de una obra de caridad, hacer mi obra de caridad y sumado a la Eucaristía? Y ya después, si quiero, lo puedo confesar. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en un vicio de la confesión, y entonces ya el crecimiento personal humano y dentro de este aspecto no es tan bueno, porque se hace tan normal irse a confesar cada semana que entonces se vuelve muy complicado. Ojo, no digo que no se confiesen, digo que aprendamos a tener el discernimiento de cuándo me corresponde. La Iglesia nos pide al menos una vez al año, al menos. ¿Qué les recomiendo? Confiénsese por ahí una vez al mes, una vez cada mes y medio, con un buen examen de conciencia. Porque si no podemos caer en esta etapa de yo no tengo pecados, yo no hice esto, o al revés, tener pecados muy pequeños que no meriten como tal el sacramento de la reconciliación, que podamos suplirlos por una obra de caridad o con eso los estamos cubriendo y entonces estamos como forzando un poco. Es un criterio de conciencia, pero así dice el catecismo. La intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Dentro de este tiempo de Cuaresma, en tu plan, ubica el sacramento de la reconciliación. Investiga cuáles son los días que confiesan los padres, dónde te vas a ir a confesar, si puedes, haz previa cita y, obviamente, haz un examen de conciencia riguroso en el que tú puedas tener una experiencia de introspección, de entrar y escudriñar tu conciencia a la luz del Evangelio, de los mandamientos, de las obras de misericordia, de los sacramentos, o si eres más práctico, puedas descargar de internet un examen de conciencia. El Papa Francisco el año pasado, me parece, nos dio un muy buen examen de conciencia. El jueves pasado tuvimos en la hora santa un examen de conciencia frente al Señor. Puedes revisar nuestro Facebook y ahí están también las preguntas y tomártela con toda la calma del mundo. Pero, insisto, para este tiempo de Cuaresma, busca el sacramento de la reconciliación, informándote cuándo los horarios de confesión, cuándo te pueden atender y si puede ser una cita, mejor, para que así tengas más certeza de cómo vas a vivir tu sacramento. Y también, claro, haciendo previamente tu examen profundo de conciencia para poder presentarlo. Puedes ayudarte de las herramientas de escribirlos, de hacer tu lista. Recuerda que la confesión es secreta, tanto del confesor como del penitente, y ninguno de los dos podemos decir qué te dijo, quién te confesó, qué es lo que estaba pasando ahí, pero ¿y qué penitente? No, todo queda dentro del secreto de la confesión y eso a nosotros nos da una garantía del sigilo sacerdotal, por supuesto. Entonces sí te recomiendo mucho esto. Antes de irte a confesar y de llegar corriendo 2 minutos antes de la misa, padre, por favor, confiéseme, es una confesión chiquita. No hagan eso por amor de Dios. Organicen el tiempo, dense la oportunidad y vean. O incluso chequen las jornadas penitenciales que muchas parroquias hacen en temas de que se juntan todos los padres del decanato, de la vicaría, en tal parroquia, tal día, de tal hora, y están todos los padres confesando. Puede ser. Yo sí recomiendo más que sea algo muy personal, que llames, padre, ¿cuándo me puedes confesar? Y te organices y queda mejor la confesión. Evitemos pensar que me tengo que confesar obligadamente el miércoles de ceniza y el viernes santo, porque son días de piedad. ¿Por qué digo que evitemos esos días? Porque los padres andamos corriendo. ¿Habrá un padre confesando? Seguramente que sí, pero no te voy a poder dedicar el tiempo que yo quisiera. No voy a poder escucharte de la manera que yo quisiera y seguramente muchos padres van a decirte sus pecados principales,
tienes 5 minutos porque tengo una fila enorme de 60 personas, entonces confiese lo que tenga que confesar y nada más. Entonces la confesión en esos días a mí me queda muy insípida, ¿sí? No hay como buscar en este tiempo de Cuaresma un tiempo para confesarse. O hay quien dice, yo me debo de confesar antes del miércoles de ceniza y antes del Viernes Santo. O hay quien dice, yo obligadamente el miércoles de ceniza antes de recibir la ceniza y el Viernes Santo antes del Vía Crucis. No, pues no. No nos da ni el tiempo, ni el modo, ni la forma. Porque no vas a tener un buen examen de conciencia, porque no vas a hacer una buena confesión, porque va a haber un montón de gente y lo mejor es darte tiempo. Miren, muchas personas me han criticado por esto que digo, pero ya después de que lo hacen se dan cuenta que es diferente. Hace un par de años lo mismo les decía en una parroquia y decían las personas, ay no, pero es que es el miércoles, pero es que es el viernes. Y cuando los empecé a confesar durante la Cuaresma, se dieron cuenta de que, se dieron cuenta específicamente, está haciendo mucho frío y se me resecó la garganta, está haciendo mucho frío, perdón. Les decía que en el testimonio con esas personas, el problema fue que querían justamente solo un día. O sea, Domingo de Ramos llegaban corriendo antes de empezar con su rama. Padre, confiéseme. No, tenemos que disponernos para esto. Y confesarse es parte de la preparación. Por Dios, busquen el tiempo a su sacerdote, a su párroco, al vicario, al del santuario, al donde sea. Pero busquen con tiempo su sacramento de la reconciliación. Los invito también para que vivan la Eucaristía todos los días. Estamos muy a tiempo. Los formularios eucológicos de cada día, eucológicos, es decir, la estructura de las oraciones, la antífona de entrada, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión y en Cuaresma tenemos una oración sobre el pueblo, que es una oración muy especial. Antífona de la comunión, oración después de la comunión, la oración sobre el pueblo y termina la bendición. Todo eso, toda esa estructura se llama eucología. Y la eucología de Cuaresma es bellísima, porque todos los días es distinta. A diferencia del tiempo ordinario, que podemos utilizar, podemos utilizar el mismo formulario, la misma eucología del domingo, se puede utilizar en el resto de la semana, para toda la semana, sin problema, o son formularios muy generales, por los mártires, por los santos, o de la Virgen. En Cuaresma y en Pascua no, son muy, pero muy especiales. Está por ahí, nos están avisando algo. Déjenme un momento. Les decía que, saludo mientras regresamos. Katia Loachamín dice, buenas noches. No se escucha. Sí, ya tenemos audio, ¿no? Sí, ya se escuchaba, ya estábamos bien. Gracias por los que se reconectaron. Se nos cayó el internet hace rato, qué pena, qué pesar con ustedes. Entonces espérenme un ratito, un segundo, por favor. Ahí está, muchas gracias. Vamos a ponerlo aquí, ahí que se quede. Les decía que la Eucaristía de todos los días, los formularios eucológicos son diferentes y eso le da una riqueza espectacular a cada una de las Eucaristías. De verdad, no se las pierdan, pero vayan siguiendo las oraciones para que vayan checando, vayan observando que las oraciones o la eucología de cada día también nos enriquece a nivel espiritual. Cuando comprendemos cada oración de los textos de la misa, crecemos en espíritu y en piedad. San Juan Eudes nos dice que vivir los actos de piedad nos ayudan mucho a la santificación. En el caso de la Cuaresma, cada quien tiene que elegir sus actos de piedad y de devoción que más crea conveniente para su crecimiento espiritual. Rezar el Vía Crucis,
la meditación de las letanías de la pasión, el rezo de los 7 dolores de María los sábados, el Sabbat Mater, que es un himno preciosísimo. Y entonces cada quien va eligiendo y va colocando en su plan espiritual de Cuaresma qué ejercicios devocionales y de piedad voy a hacer. Para México aplica. En Ecuador no tanto lo que voy a decir, pero veámoslo de general. Los miércoles y los viernes en México, miércoles y viernes son días de abstinencia y de mucha énfasis penitencial. En Ecuador solo los viernes, ¿cierto? Ya. Entonces, los miércoles de Cuaresma nos recuerdan lo que ya vivimos y a lo que nos comprometimos el miércoles de ceniza. Y los viernes de abstinencia nos preparan para el Viernes Santo. Se llaman de abstinencia porque nos piden abstenernos de comer carnes rojas y sobre todo de no pecar. Y aquí podemos incluir la abstinencia de los grandes placeres, ¿no? O sea, las fiestas, los banquetes, las grandes diversiones, que se note en nuestro sentido cuaresmal. Pónganle mucho acento a eso. San Juan Eudes dice: el abismo de mis miserias atrajo el abismo de tus misericordias. Es decir, nuestra miseria humana, al verse reflejada en los días de abstinencia, será la mejor oportunidad de Dios para darnos toda su misericordia, pues puede ver lo que nos falta, lo que necesitamos, y Él no lo asigna. En estos días observamos nuestra miseria para atraer la misericordia de Dios. La abstinencia de los viernes no queda en un plano netamente espiritual, espirituoso, ¿no? De allá elevado en las nubes. En realidad las hacemos con el enfoque de dedicar este tiempo a la oración, al ayuno y a la limosna. Es por eso que la práctica de las obras de piedad, desde las obras de misericordia, son fundamentales en nuestra experiencia cuaresmal. O sea, no puedo decir, yo voy a ayunar y quedarme sin comer y nomás ahí quede. Yo ayuno, oro con mi ayuno, pero lo acompaño perfectamente con una obra de misericordia corporal o espiritual, o con una obra de caridad. Porque si no queda en un plano muy metafísico, muy espiritualoide. Y conozco gente que dice que ayuna 3 veces por semana, pero que nunca ayuda a nadie, que son malas personas, son muy mal educados, son descorteses, son avaros, son tacaños, son personas que no se preocupan por los demás. Y entonces uno se pregunta, ¿de qué le sirve ayunar si su reflejo de vida con el resto de los hermanos no tiene un cambio? Ahí pongámosle mucha atención. Si ayunas, que sea con el objetivo de acompañarlo en la oración, pero también de vivir las obras de misericordia corporales. En este caso, recordemos: visitar al enfermo, dar de comer al hambriento; tercera, dar de beber al sediento; cuarto, dar posada al peregrino o hospedar al que lo necesita; quinto, vestir al desnudo; y sexto, visitar a los presos; séptimo, enterrar a los difuntos. Repito: visitar enfermos, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, dar posada al peregrino o al que lo necesita, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Estas obras de caridad, de misericordia corporales, acompañados del ayuno y de la oración, se vuelve el combo ideal para nuestra cuaresma. Y entonces ahí la situación cambia. Visitar a los enfermos, puedes hacerlo el miércoles y el viernes, dedicarlos como esos días. Dar de comer al hambriento. Aquí no necesariamente es que yo tenga que llevarle el plato de comida al que lo necesita. Si lo haces, perfecto. Pero si por cuestiones logísticas no puedes, sí podemos hacerlo de manera indirecta, donando en Cáritas, donando alimentos a bancos de alimentos, donando mercaditos o compras a otras personas, o en tu parroquia seguramente organizan este tipo de acciones. Eso también es cumplir con esta obra de misericordia. No necesariamente que tú cocines y que tú lleves el plato de comida. Insisto, si lo haces así, perfecto, sigue adelante. Pero si por cuestiones logísticas de tu trabajo, de tu tiempo, lo que sea, no puedes hacerlo directamente, entonces sí vale la pena colaborar con otra obra que lo haga para que tú lo hagas de manera indirecta. Hace muchos años, un sacerdote que conocí,
cuando estábamos estudiando, siempre llevaba en su mochila un lunch, un lunch, ¿sí? Y llevaba una botellita de jugo, un sándwich y una fruta. Y al principio nos caía de raro porque pues ya salíamos desayunados, era como medio raro. Y un día nos dimos cuenta que lo que él hacía era que si se encontraba una persona indigente en la calle, le daba su lunch, su desayuno y seguía su camino. Lo hacía muy calladamente, eso lo vimos por pura casualidad, pero siempre es como de mucha alegría el saber que sí podemos hacerlo, ¿no? Dar de comer al hambriento o también dar de beber al sediento. Me llamó la atención alguna vez que alguien me invitó a bendecir una casa. Íbamos en el auto y yo vi un paquete de botellas de agua y entonces yo decía, pero qué raro, ¿no? Bueno, cada quien sus cosas. Cuando nos detuvimos en un semáforo, me llamó la atención que sacó una moneda, le entregó a las personas que estaban trabajando ahí, pero también sacó una botella de agua. Y me dijo, padre, ellos tienen sed en este calor. Yo me quedé sorprendido porque tal vez nunca lo hubiera pensado así. Mi idea es, todos estamos trabajando y si vas a trabajar te traes tu botellita de agua. Pero bueno, son ejemplos muy específicos, tú busca y organízate. Lo mismo en vestir al desnudo, si no puedes donar la ropa directamente a alguien que no tenga para vestirse, puedes hacerlo a través de alguna institución y no solamente tiene que ser ropa, pueden ser cobijas, pueden ser sábanas, pueden ser zapatos, artículos en buen estado que le ayuden a tener una mejor calidad de vida o una vida más digna. Y por supuesto, visitar a los presos, ahí si no hay pierde, hay que ir a visitarlos alguna vez. Enterrar a los difuntos, también no hay pierde porque todos, la mayoría, cuando alguien muere, hemos acompañado en esto. Y las espirituales, las obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe. Ahí se ocupa mucha paciencia, pero hay que hacerlo. Dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca de manera fraterna y adecuada, no así de golpe. Perdonar al que nos ofende. Esto es de lo más difícil porque somos muchas veces súper resentidos, pero sí podemos. Consolar al triste, lo hemos hecho muchas veces, pero hagámoslo con la intención como obra de misericordia. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, porque el otro también sufre los tuyos. Entonces, tengamos de paciencia los defectos del prójimo. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Ahora, ¿te das cuenta? El ayuno o tu acto penitencial, más ayuno o abstinencia, más la oración, más una obra de misericordia, es el combo perfecto para un día penitencial. Te invito para que también entre los actos de piedad, los viernes rigurosamente, reces el Vía Crucis y así contemplemos en cada estación la divina pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hago una especificación. Tenemos el Vía Crucis tradicional, el de las 15 estaciones, que todos conocemos, que todos rezamos alguna vez, y que después salió ¿cómo se dice? Esta discusión de que si el Vía Crucis tradicional era bíblico, que si no era bíblico, que traía más escenas, que traía menos escenas, que traía personajes que no existían. Tengamos en cuenta que el Vía Crucis tradicional o popular tiene siglos, pero siglos rezándose. Y el objetivo no es discutir quiénes aparecen, sino contemplar la pasión de Cristo y unirnos a esa pasión. Entonces, si rezas el Vía Crucis tradicional o el bíblico, que se nombra la estación, pero que trae puras citas bíblicas, y una meditación a partir de esa cita bíblica, no es ningún problema. El Centro de Espiritualidad reza el Vía Crucis de Sanación, texto del Padre Higinio Lopera, que se enuncia la estación y a partir de eso se va orando para pedir la sanación de lo que implique cada estación. Así es que no te preocupes si es bíblico, si es tradicional, si es el de sanación, si es la Vía Dolorosa con la Madre, o el Vía Crucis de Nuestra Señora de la Pasión, o el Vía Crucis de los enfermos, o el Vía Crucis de los presos, o el que saca cada año el Papa, que es distinto. O sea, pongámosle mucha atención, no nos conflictuemos por eso, enfoquémonos en lo que es lo necesario, acompañar a Jesús en su pasión, practicada desde la oración y la meditación de cada estación.
Cuando somos niños decimos, ay, el Vía Crucis dura mucho, 2 horas el viernes rezando, pero es porque no hemos llegado a un nivel de contemplación y de meditación adecuado. Nosotros hicimos el viernes como 1:40, ¿no? Más o menos. Y realmente fue demasiado rápido, ¿no? O sea, nos faltaron más espacios de silencio, de meditación, de fortalecer esto. Pero también entendemos que estábamos transmitiendo, que el contexto no nos da, pero en otro momento, si lo hiciéramos en recorrido, tal vez duraría un poquito más, porque hay que ir ejercitando la oración, la meditación y la contemplación. Así es que no se preocupen, hay diferentes modos, hay diferentes formas y son muy válidas también. La influencia del arte en las representaciones del Vía Crucis, como la pintura, la escultura, el alto y el bajo relieve, materiales como madera, mármol, piedra, cantera, óleos sobre tela, acuarela, murales, frescos, siempre será una buena ayuda pedagógica para entender la divina pasión del Señor. O sea, hay quien dice, yo quiero el Vía Crucis de Caravaggio, hay quien dice, yo quiero este Vía Crucis que es más artesanal, hay quien dice, mira, estas imágenes del Vía Crucis las hicieron unas monjitas y en el Belén y en el monasterio, en el no sé qué. Realmente solo son ayudas pedagógicas, porque hay lugares donde simplemente hay una crucecita indicando el número de estación y con eso es más que suficiente. No se preocupen tanto por la forma, sino por el fondo. Si pueden tener una ayuda pedagógica, me parece súper bien. Pero acuérdense que es un ejercicio de meditación, de contemplación y de prepararnos espiritualmente acompañando a Jesús. Conclusión de esto. Organiza el santo tiempo de Cuaresma, en primer lugar en modo personal, en segundo lugar en modo familiar, en modo personal organiza tu plan. Lo que nos pide la Iglesia, lo que yo voy a hacer, mis actos de piedad, la Eucaristía, la reconciliación, el examen de conciencia, haz tu programa de asistir a la misa todos los días, haz tu programa cuaresmal. Primero es la incidencia personal, después es la incidencia familiar. ¿Por qué? Porque si no te programas en Cuaresma a desde ahorita decirles a tu familia que en Semana Santa no se van a ir de feriado, no se van a ir a la playa, no van a ir a nadar, sino que vamos a dedicarle el mayor tiempo posible a la vida espiritual y a la participación en la iglesia, ellos se van a reprogramar y van a esperar la Semana Santa como vacaciones. Sí son vacaciones, pero originalmente esas vacaciones se nos dan o se da ese descanso para poder vivir la experiencia de la fe. Entonces aprovechemos el tiempo para lo que es. En cambio, si por alguna cosa te toca viajar o definitivamente o sea, no te pongas a pelear con la familia, lo peor es eso, ¿no? Pero si viajas, trata de compaginar las cosas. A donde vayas de vacaciones o de viaje, seguramente habrá o una iglesia, o una capilla, o un lugar desde donde puedas vivir también esta experiencia. Pero insisto, programémonos desde ahora en un contexto familiar y también inclúyelos en las actividades de la Cuaresma para que esto sea formativo para ellos y también en crecimiento espiritual. Y en tercer lugar, en modo comunitario o en los ambientes en que te muevas. Ejemplo comparativo, en Navidad, hasta los que no son católicos arreglan sus casas de Navidad, porque la Navidad ha influido demasiado, es muy festiva. La Cuaresma no, pero también puedes influir en tus contextos a nivel cuaresmal, con tu forma de vestir, con algún signo, con los detalles que van teniendo cada día, ¿no? Me llamaba mucho la atención que conocí unas catequistas que cada tiempo litúrgico cambiaban el uniforme de catequistas de color. Y el miércoles santo se presentaban con su ropa morada y la Pascua se presentaban de blanco y todo con su logo de catequistas y cosas de estas. Detalles que impactan en el ambiente en el que nos movemos. Entonces, pongámosle también mucha atención a ello, ¿ya? Haz tu plan espiritual de Cuaresma contemplando todo lo que ya dijimos y puedes añadir también lo que creas conveniente para la experiencia que sea de frutos abundantes. Me falta algo aquí. Ya. Retomemos también los aspectos culturales de cada región. Retomemos la cocina típica de Cuaresma
los arreglos, la simbología, la explicación de cada cosa, los colores o las tendencias cuaresmales que han existido, como los lugares santos de peregrinación, las tradiciones que tienen un buen fundamento espiritual, hay que incluirlas en nuestro plan de vida. ¿A qué me refiero? Por lo menos pongo ejemplos de esto. Conocí un pueblo maravilloso que Tepetlixpa, Yecapixtla, que por Semana Santa y por Cuaresma adornan todas sus calles con papel picado, morado y blanco. Y entonces antes del miércoles de ceniza, las calles principales ya están indicando que empieza la Cuaresma. Por ende, se acabaron los carnavales. Conocí otro lugar donde el miércoles de ceniza, o así rigurosamente, el menú de la comida es sopita de habas con queso, nada más, y por ahí una ensaladita de papas con alguna otra cosa y listo. Agua, no hay jugo, no hay refresco, no hay nada, porque indican el día del ayuno, que ya ayunaron toda la mañana, pero para la comida se reúnen a rezar, a ofrecer su ayuno, y te dicen, la sopa de habas se presenta como signo de la austeridad de esta Cuaresma y por eso se come este día, y no hay postre. Y en cambio, para el primer domingo de Cuaresma, preparan algo que se llama torrejas, que es una galleta sumergida en caramelo, como un pristiño, básicamente. Y entonces te dicen, una torreja significa las piedras que el demonio le dijo a Jesús convierte en pan. Entonces son cosas que van siempre evangelizando y que nos ayudan. Retomen sus tradiciones siempre y cuando vayan muy acorde con esto que estamos viviendo de la Cuaresma. Y recuerden mucho que esto también influye bastante en la evangelización. Lugares de peregrinación. En el estado de Guerrero, en México, está el primer viernes de Cuaresma, segundo viernes, tercero, cuarto y quinto viernes de Cuaresma, y hay que ir a peregrinar a los distintos lugares, porque está el Señor de la Misericordia, el Señor crucificado, el Señor de la columna, puros estados y momentos de la vida de Jesús. Así es que también eso valdría la pena como un ejercicio. Además, hacemos turismo religioso y tenemos una práctica de Cuaresma muy, pero muy peculiar. Pongámosle también a este tipo de tradiciones, ¿no?, que nos van ubicando el tiempo de la Santa Cuaresma. Concluyo con lo siguiente. Organiza el santo tiempo de Cuaresma, de modo personal, de modo familiar y de modo comunitario o en el ambiente en que estés. Haz tu plan de vida espiritual cuaresmal, contemplando todo lo que hemos visto, y puedes añadir lo que creas conveniente que te haga crecer en la experiencia cuaresmal, para que sea una experiencia siempre de frutos abundantes. Pues hemos llegado al final de esta formación. Ojalá y si sea de mucha ayuda, ojalá si podamos compartir esto y que realmente tengan ustedes más herramientas para vivir el santo tiempo de Cuaresma. Vamos a terminar con una oración. Bueno, no tuvimos preguntas, ¿verdad? No, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites prepararnos para contemplar tu divina pasión. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de formarnos y de crecer en el Espíritu. Señor, asístenos para no caer en la tentación. Ayúdanos a ser fuertes. Danos de tu sabiduría y de tu consejo, para que podamos salir victoriosos contigo el día de la resurrección en el santo tiempo pascual. Señor, bendice nuestra formación, concédenos sabiduría y entendimiento, voluntad y libertad para vivir este santo tiempo de Cuaresma como tú lo quieres. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Feliz noche, muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo, 6:30 de la tarde, para nuestro segundo taller, nuestra segunda formación de Cuaresma. Este programa lo hemos denominado En el Huerto de los Olivos. Así es que acompáñenos próximo domingo, 6:30 de la tarde, en el Huerto de los Olivos. Feliz noche para todos.